Buenas tardes, compañeros. Bien, hoy día vamos a hacer dos modelos, ¿ya? Dos modelos y ya con eso completamos el avance. Así que pasémonos directamente a ver esos modelos. Me avisan, por favor, si me escuchan bien ya, para que estemos con una buena señal. ¿Se escucha bien? Sí, ya. Muy bien, a ver. Recording in progress. Ok, ahora vamos un rato a dejar que se vaya ese ruido. A ver, empecemos con esto ya. Aquí estos son los datos. Esto es bueno acá. Ya. Leamos qué dice. En un sistema de potencia Rankine o Rankine, eh, sale 1.5 kilogramos sobre segundo de vapor de la turbina. ¿Esto qué significa? Que si esta cantidad de kilogramos sobre segundo está saliendo en forma de vapor, pertenece al fluido caliente, ¿no es cierto? Entonces, si es el fluido caliente, M mayúscula. Todo lo que es fluido caliente es mayúscula y lo que es fluido frío va a ser minúscula. Entonces, 1.5 kilogramos por segundo de vapor. Entonces, ese es el flujo másico del vapor, ¿ya? Luego dice, sale 1.5 kilogramos de vapor de la turbina como vapor saturado a 51 kilopascales. Este ABS significa que es absoluto. Bien. Luego dice que la temperatura del vapor, ojo que esto es del vapor, es 82 grados centígrados. Y habíamos dicho sobre el vapor que era el fluido caliente, ¿no es cierto? Entonces, está entrando en forma de vapor y ese vapor tiene una temperatura de 82 grados centígrados. Por lo tanto, no sé si lo puse acá, no lo puse, pero debe estar más abajo. Pero igual lo ponemos. ¿Ya? Aquí vamos a aumentarle. Acá abajito. Está ahí en el tercero. La temperatura 2, que, perdón, como, como está entrando, es una temperatura 1. ¿Ya? Y es 82 grados centígrados. Listo. ¿Qué más dice? Al hacerlo, pasa sobre los tubos del intercambiador de calor de coraza y tubo, cuya área de transferencia de calor es de 24,77 metros cuadrados. Recuerden que hay dos áreas, eso ya lo vimos en la primera ayudantía. Hay un área para la transferencia de calor y hay otra área que es para área, no sé, vamos a ponerle área de flujo másico. El área para la transferencia de calor está en la parte externa, vamos a llamar. Sí, en la parte externa. Y el área de flujo másico está en la parte interna. Esto lo pongo solamente para poder diferenciar, ¿ya? Ahora, imaginen ustedes que tienen un tubo, ¿ya? Un tubo. Este tubo tiene una parte externa,
toda la parte externa del tubo, toda esa parte externa, es el área de transferencia de calor y es el dato que nos están dando acá. Ahora, el área para el flujo másico es lo que está adentro. Si nosotros vemos este tubo así, ¿no? Este tubo tiene un espesor y todo esto de acá, eso que repinté de amarillo, es el área para el flujo másico, ya toda esa área. Ahora, no, perdón. El área para el flujo másico es lo que está en las paredes, es decir, acá, toda esta partecita de adentro, ¿ya? Por eso dice en la parte interna. Entonces, en la parte interna está el área para el flujo másico, en el área externa el área para la transferencia de calor. Listo. ¿Qué más dice? Que pasa agua líquida, a ver cómo era. La transferencia de calor tiene un área para la transferencia de calor de tanto, mientras que pasa agua líquida con una temperatura de 7 grados centígrados. Entonces, esta agua líquida es el fluido frío y tiene una temperatura de 7 grados centígrados. Acá está. El intercambiador está formado por 100 tubos de cobre de pared delgada. Cuando el enunciado les diga pared delgada, aquí lo voy a poner, pared delgada. Esto significa que el diámetro interno es igual al diámetro externo. ¿Recuerdan este tubo ahorita? Tiene un diámetro interno y un externo. Pero cuando el enunciado dice pared delgada, estos dos diámetros son iguales. Porque en realidad lo que está queriendo decir esto es que se está despreciando el espesor de este tubo. Eso quiere decir. Ahora, el intercambiador está formado por 100 tubos. Aquí está, el número de tubos son 100. De pared delgada, cuyo diámetro es 10 milímetros. Aquí está, miren, el diámetro interno va a ser 10 milímetros y este diámetro interno también va a ser igual al diámetro externo. Convertido a metro es 0,01 metro. Y un flujo laminar total de agua por los tubos, y el flujo laminar de agua por los tubos es de 15 kilogramos por cada segundo. Aquí había un flujo que también estaba en kilogramos sobre segundo y aquí hay otro flujo másico que está en kilogramos por segundo. Pero este flujo primero de acá arriba pertenecía al vapor. El vapor es el fluido caliente. En cambio, este otro flujo, si en caso no me esté especificando a qué flujo pertenece, yo por descarte puedo decir que es el flujo del fluido frío, porque ya me dio el caliente acá arriba. Pero acá sí nos dice, y el flujo laminar total de agua por los tubos, recuerden que por los tubos puede estar circulando el fluido frío como también el fluido caliente, pero generalmente por los tubos siempre circula el fluido frío, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá nos está diciendo, y el flujo laminar que está fluyendo por los tubos es agua y tiene un flujo másico de 15 kilogramos sobre segundo. Y aquí está, miren, el flujo másico del agua que está en estado líquido es 15 kilogramos sobre segundo, es agua. Pero el otro flujo másico del fluido caliente está en forma de vapor. ¿Listo? Luego dice, el coeficiente de transferencia de calor por convección en el lado de la coraza es 5 kilowatts sobre metro cuadrado grado centígrado. Ahora, cuando el enunciado les hable sobre coeficiente de transferencia de calor por convección, deben saber dos cosas, que hay un coeficiente que es el del lado de la coraza y hay otro coeficiente que pertenece al lado de los tubos. El que pertenezca al lado de la coraza solamente tiene un subíndice 0 o subíndice O,
pero el que pertenece al lado de los tubos tiene el subíndice IO, ¿ya? Y luego dice, el coeficiente de transferencia de calor por convección para el agua en el lado de los tubos es de 1033. Aquí está. Por eso los subíndices yo los diferencio. Para el lado de la coraza y para el lado de los tubos, su respectivo índice. Y les da este valor. Están en las mismas unidades, por si acaso. Después de un uso prolongado, la acumulación de incrustación sobre la superficie interna y externa de los tubos proporciona un factor de incrustación acumulado de 0,3 metros cuadrados grados centígrados sobre kilowatts. Este factor de incrustación es esta RD. También debemos saber que RD es igual a la sumatoria, ¿no? A ver, aquí lo expliqué bien. Aquí vamos a ampliar esto un poco. Miren. En esta parte, miren, dice coeficiente de diseño. ¿Pueden ver el puntero del mouse o no lo pueden ver? O si no, con esto. Aquí en esta parte. ¿Sí ven, no? El láser. Ya. RDI más RDO es igual a RD, es la total. Esa es la incrustación o el factor por incrustación. Ya. En este caso, el ejercicio nos está dando el factor de incrustación total. Es decir, que ya es la sumatoria del RDI más el RDO. Entonces acá sería RDI más RDO. Esa sumatoria es igual a RD. Y ese valor ya nos lo están dando acá, es 0,3 metros cuadrados grados centígrados kilowatts. Para las condiciones finales del intercambiador de coraza y tubos, obviamente, calcúlese el flujo másico del condensado, sabiendo que el CP, el condensado en kilogramos sobre segundo. Aquí este CP, les pregunto a ustedes, ya que ustedes han repasado, ¿para quién creen que es? ¿Para el fluido caliente o para el fluido frío? Ya les explico. Cuando nosotros tenemos fluidos calientes y fríos, ambos pueden tener un valor de calor específico, como este de acá. ¿Ya? Ambos pueden tener un calor específico. Pero ¿qué pasa? Tenemos que saber nosotros identificarlo. Por ejemplo, en el fluido caliente, ¿en qué estado está nuestro fluido caliente? Está en un estado vapor. Y nuestro fluido frío, que además es agua, y sabemos que el agua a 7 grados centígrados es líquido, ¿no? Entonces, si es líquido, este CP pertenece al de líquido. ¿Por qué? Porque un calor específico de esta magnitud no puede pertenecer al vapor. ¿Por qué? Porque el vapor siempre tiene un calor latente, ¿ya? Y no sé, a ver, hay un dato que me salté. Creo que sí. Ah, aquí miren. Dice, el lambda del vapor es de 2304 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, miren, para el vapor ya les está dando el valor de lambda, ¿ya? O el calor latente, que es de 2304. Entonces, para el líquido va a ser el valor de Cp. ¿Qué quiere decir el hecho de que nos dé un valor de calor latente? Significa
que el fluido caliente va a cambiar de estado. Va a cambiar de un estado vapor a un estado de condensado. Es decir, se va a ir de ser vapor, va a pasar a ser líquido. ¿Ya? Líquido. Así. En cambio, el líquido es líquido y va a seguir siendo líquido. ¿Por qué? Porque en ningún momento nos está diciendo que el líquido, el fluido frío, va a cambiar de estado. Pero en cambio acá en el fluido caliente tampoco nos dice que va a cambiar de estado, pero nos está dando un calor latente. Y si les da el calor latente, ustedes deben sobreentender que sí va a cambiar de estado. Este lambda o este calor latente es sinónimo de que va a haber cambio de estado. De vapor, de flujo másico de vapor va a pasar a ser líquido. Y además, ¿qué nos dice acá? Calcúlese el flujo másico del condensado. Significa que este vapor que está entrando, parte de ese vapor se va a condensar. ¿Y por qué se condensa? Porque va a entrar en contacto con el fluido frío, ¿ya? Es como lo que pasa en las botellas de soda cuando ustedes compran. El vapor en este caso sería el aire caliente que está en la atmósfera. Y a causa de que la soda está fría, entonces estos dos entran en contacto y empieza la botella a transpirar, ¿no es cierto? Pero en realidad no está transpirando. Lo que está haciendo es condensar el agua que hay en el aire o en el vapor o en el medio ambiente. Nada más eso. Eso es lo que sucede, ¿ya? Entonces ya tenemos todos estos datos y empezamos a calcular el flujo másico del condensado, ¿ya? Ahora, aquí ya está resuelto. A ver, entonces, como ya tenemos estos datos, ya no nos importa esta parte, vamos a venirnos acá, ahí, y esto lo vamos a hacer más grande. Y ahorita vamos a explicar cómo es que sacamos. Acá lo voy a poner esto, ¿no? Ahora sí. Entonces, siempre empezamos haciendo este pequeño diagrama. Cuando el ejercicio les da calor latente, como en este caso, así, se va a cumplir una regla, ¿ya? Cuando me den calor latente, entonces la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. ¿Esto por qué sucede? Porque cuando el fluido caliente entra en estado vapor a 82 grados centígrados, va a cambiar de fase, pero se va a mantener la temperatura constante. Eso nos dicen los libros de termodinámica y demás. Entonces, para simplificarnos las cosas, cuando me den calor latente, voy a asumir que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Y en nuestra gráfica sería una línea recta, así como acá. Entonces, entra a temperatura 82 grados y sale también a 82 grados. En cambio, la temperatura esto es respecto al fluido caliente, la primera parte, ¿ya? Este lambda también pertenece al fluido caliente y lo pusimos acá. Ya miren, fluido caliente es vapor, por lo tanto tiene un lambda y va a pasar de vapor a líquido. En cambio, el líquido, el fluido frío le puse acá, el fluido frío es líquido y va a tener un valor de Cp. Cuando tenga un valor de Cp de calor específico, significa que va a haber un cambio de temperatura, pero no va a haber cambio de fase. Entonces decimos Cp va a ser igual a cambio de temperatura, pero no de fase. ¿Ya? ¿Qué significa esto?
que va a haber un cambio de temperatura. Miren, la temperatura se va a incrementar hasta una temperatura 2, pero no va a haber cambio de fase. Entra líquido y va a seguir siendo líquido. Ahora, pasémonos a calcular el coeficiente global teórico. Es la U mayúscula con una O pequeña. Y se calcula con estos dos valores, ¿ya? Aquí teníamos el coeficiente del lado de la coraza, perdón, del lado de los tubos, por el coeficiente del lado de la coraza, y con esta pequeña fórmula ustedes calculan el coeficiente global teórico. Este coeficiente global teórico nos da, miren, arriba multiplicado y abajo sumado, nos da 337. ¿En qué unidades? En las mismas unidades que estén estos dos, miren. Kilojoules, perdón, kilowatts sobre metros cuadrados grados centígrados. Y aquí tenemos un dato muy importante. Estos no tienen todavía la incrustación, es decir, no tienen, es como si fuera un tubo nuevo, ya no tiene ninguna incrustación de residuo. Pero cuando nosotros ya vayamos a calcular el coeficiente global de diseño, que es la UD, U mayúscula con una D pequeñita, este sí ya incluye incrustación. Pero para calcularlo, su fórmula es la siguiente: 1 sobre U de diseño, 1 sobre U teórico, que calculamos acá, más la sumatoria de las incrustaciones. Pero a nosotros ya nos habían dado la sumatoria total. Entonces, en vez de estos dos, vamos a poner RD. En todo esto vamos a reemplazar RD. Después, haciendo el despeje, va a quedar así. El coeficiente de diseño va a ser 1 dividido entre 1 por el coeficiente teórico más RD. Y reemplazando datos, vamos a tener que el U de diseño es 1.67 kilowatts metros cuadrados grados centígrados. Y este sí prevé incrustación. ¿Por qué? Porque este coeficiente de incrustación lo da el ejercicio. Y si le aplicamos esto a nuestro sistema, nuestro resultado de UD ya prevé incrustación. ¿Bien? Ahora, después de eso, nosotros vamos a calcular el número de NUT. Bien, en el formulario que les pasé de la ayudantía pasada, teníamos que el número de NUT era igual al coeficiente de diseño, que ya lo calculamos acá, por el área de transferencia externa. Si es una A mayúscula y una O pequeñita, es externo. Y aquí miren, ya tenemos el valor del área de transferencia de calor. Y aquí les puse, ¿no? Área de transferencia de calor. Y acá era bueno que hagamos esto. Área para la transferencia de calor a sub 0. Y esta de acá es AF total. Total. Así ya. Se diferencian por eso. Entonces nosotros ya tenemos A sub 0 o A sub O. Estamos acá. Como ya tenemos UD y A sub 0, miren, ya tenemos los valores UD de acá, de esta parte, y A sub 0, o área de transferencia de calor, que está acá. Lo único que necesitamos es el producto del flujo másico por el calor específico, ¿ya? Ahora, el flujo másico del fluido frío por su calor específico. Entonces, ¿por qué yo ya directamente le pongo mínimo? Porque el fluido caliente no tiene un valor de calor específico, ¿ya? Esto se da por esto, miren. A ver, vamos a buscarlo acá. Tengo un fluido caliente y tengo un fluido frío. Ambos sí pueden tener un valor de calor específico, sí pueden. En este caso, para el fluido frío sí me lo dio, pero para el fluido caliente no me lo dio. ¿Por qué? Porque en vez de esto me dio un calor latente, ¿ya?
Ahora, el comportamiento para el fluido caliente es el siguiente. Si me dan un calor latente, mi línea a dibujar va a ser recta y la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 2. Pero si me dieran un calor específico del fluido caliente, mi línea ya no sería recta. Si me hubieran dado Cp acá, mi línea hubiera sido así. ¿Ya? Ahí. Aquí la temperatura de salida 2 y aquí la temperatura de entrada 1. ¿Listo? Así sería. Eso sería si me dan el valor de Cp. Pero como no me lo dieron, y en vez de eso me dieron un valor de calor latente, entonces yo no tengo forma de hacer esta relación, miren. ¿Es cierto? No tengo forma de sacar este producto para el lado del fluido caliente, porque no me dio Cp, pero para el fluido frío sí tengo. Entonces, como sí tengo para el fluido frío, yo directamente asumo que este es el mínimo. Y este pues no existe, digamos. No existe porque nos están dando el calor latente. Y ahí en la teoría dice que el vapor tiene menor cantidad de absorción o tiene una menor capacidad de absorción de calor, en cambio el líquido tiene una mayor cantidad de absorción. Entonces, como el fluido frío es líquido, va a absorber mucho más calor. ¿Qué dice? Va a absorber mucho más calor que el vapor. Pero eso ya es teórico, ¿no? No sé si en alguna parte lo han leído o lo habrá explicado el ingeniero. En todo caso, este producto es el único que puede existir, por lo tanto es el mínimo. Y aquí está el mínimo, el producto de todo. Y veamos si tengo los datos necesarios. ¿Tengo flujo másico del fluido frío? Sí. ¿Tengo calor específico? Sí. Nos lo dio el ejercicio donde está. No lo pusimos acá en los datos tampoco. No lo pusimos, pero acá está, miren este dato, ¿ya? Cp. Reemplazamos entonces, y el número de Nut nos da 0,66. Recuerden que el número de Nut es adimensional. Si ustedes le ponen todas sus unidades correspondientes acá, todas se eliminan, por lo tanto el número de Nut es adimensional. Ahora, esta fórmula del rendimiento, esto es rendimiento o eficiencia, a través del número de Nut se puede calcular de esta manera, pero cuando los intercambiadores de calor tengan cambio de fase. Entonces, otra vez repito, siempre y cuando los intercambiadores de calor estén sufriendo un cambio de fase, como en este caso, acá les puse, ¿no? El fluido caliente va a cambiar de fase, de vapor a líquido. ¿Cómo sé eso? Porque acá me está pidiendo el condensado. El condensado es de líquido respecto al fluido caliente. Entonces, una vez que calcule el número de Nut y observe que mi ejercicio tiene cambio de fase, aplico esta fórmula. Entonces ustedes podrían poner esta fórmula como eficiencia cuando mi intercambiador de calor tiene cambio de fase. Igual está en su formulario que les pasé. Y reemplazamos 1 menos E, este es un valor constante, menos Nut, sería esto, menos 0,66, ¿no? Y me da un rendimiento del 48%. Ahora, este mismo rendimiento tiene esta formulita. La diferencia de temperatura 2 menos temperatura 1 y temperatura respecto al fluido frío, obviamente. Y abajo, la del fluido, la de entrada del fluido caliente menos la entrada del fluido frío. Y despejando, acá la única incógnita que tenemos es temperatura 2, porque el rendimiento tenemos, temperatura 1 tenemos, esta la tenemos y esta también. Y eso me da 43 grados centígrados. ¿Y tiene lógica que me dé 43 grados centígrados?
Sí, porque está entrando a 7 y va a aumentar y va a salir a 43, ¿ya? Entonces, esta fórmula también anótensela, por si no la tenía. Igual lo he visto en el formulario o en el documento del ingeniero, está ahí. Pero tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Esta fórmula existe de dos maneras. Hay una respecto al fluido frío y hay una respecto al fluido caliente. En este caso, respecto a qué fórmula está esto, este rendimiento. El rendimiento respecto al fluido frío. ¿Por qué? Porque cuando hicimos este producto, el C mínimo salió del fluido frío. Entonces, si acá, esto nos determina qué fórmula usar, el CP. ¿Ya? O digo, este producto nos determina qué fórmula usar. Como es el mínimo y corresponde al fluido frío, entonces usamos el rendimiento en base a las temperaturas, pero respecto al fluido frío. Ahora, si acá fuera M mayúscula y CP, y fuera el mínimo, acá sería otra fórmula de rendimiento en función del fluido caliente esta vez. Pero esta está en función del fluido frío, ¿ya? Así. Deme un 30 segundos, por favor, voy a conectar el cargador a la computadora, a ver si no se me apaga. Bien, ya volví. Ahora, miren, nuestro sistema ya está completamente definido. ¿Por qué? Porque la temperatura 1 es la misma que la temperatura 2 por el hecho de que nos da calor latente. Y la temperatura 1 ya nos daba el ejercicio. Y acá acabamos de encontrar la temperatura 2. Entonces ya está definido. Tenemos las temperaturas de entrada de tenemos la temperatura de entrada y de salida de ambos fluidos, tanto el caliente como el frío. Ahora vamos a calcular el flujo de calor, que es esta Q. El flujo de calor se lo va a calcular respecto al fluido frío. ¿Por qué? Porque del fluido frío tenemos el flujo másico, tenemos el valor de calor específico y tenemos las dos temperaturas. Por lo tanto, reemplazando, vamos a tener un flujo de calor de 2256,12 kilojoules sobre segundo. Y esta relación es igual a kilowatts. ¿Qué quiere decir? Que un kilowatts es igual a un kilojoule sobre segundo. Entonces, este mismo número tiene estas unidades o puede tener también estas unidades. Por lo tanto, miren acá, este mismo número es este, pero las unidades ya se las cambiamos a kilowatts. Y este flujo de calor de Q sí tiene la incrustación. ¿Por qué? Porque miren, para calcular Q, eh, mm, a ver, para calcular Q utilizamos temperatura 2. Y la temperatura 2 la sacamos con el rendimiento. Y el rendimiento lo sacamos por haber utilizado el número de Newton. Y para sacar el número de Newton utilizamos UD. Y la U de diseño, que es esta de acá, sí prevé incrustación. Por eso es que este flujo de calor sí contiene incrustación, o sí prevé la incrustación. Ahora, este flujo de calor es el que está ganando el fluido frío, porque recuerden que el fluido frío está frío, ¿no? A 7 grados en la entrada, pero cuando llega acá va a ganar cierto calor.
Entonces, esta Q es el calor que está ganando el fluido frío para poder calentarse. Y si el fluido frío está ganando calor, el que está perdiendo calor es el fluido caliente, ¿ya? Ahora, y bajo ese razonamiento de que el calor que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío, podemos decir que esta Q de acá es igual a esta Q de acá. Ahora, esta Q tiene su fórmula. El flujo de calor para el fluido caliente es igual al flujo másico del condensado por el calor latente. En el formulario que les pasé habrán visto que acá decía flujo másico de vapor, ¿no es cierto? Pero funciona para ambos, tanto para el condensado como para el vapor, esta fórmula de acá. Entonces ya tengo el flujo de calor que es Q, tengo lambda que era de dato, y calculo el flujo másico de condensado. Entonces sería una división, ¿no? Lo divido y acá, miren, kilowatts era igual a kilojoules sobre segundo, por esto de acá. Y kilojoules sobre segundo, kilojoules sobre kilogramo, era nuestro valor de lambda. Esas eran sus unidades. Y haciendo medios con medio y extremo con extremo, lo que se va a simplificar son... Miren, acá los kilojoules se van a ir con estos kilojoules. En realidad quedaría así, miren. Esto igual lo pueden hacer ustedes. El flujo de calor está en kilojoules sobre segundo y el calor latente está en kilojoules sobre kilogramo. Por lo tanto, un medio se va con un extremo y acá los extremos van arriba y los medios van abajo. Este, ¿no es cierto? Este va aquí y este va acá. Y el flujo másico del condensado siempre está en kilogramos sobre unidad de tiempo, en este caso segundo. Y ahí concluye este primer ejercicio. Ya ahorita vamos a pasar a ver el segundo, que es un poquito más complicado, pero ya con eso completamos. ¿Ven? Como queda menos de un minuto, entran con el mismo link y avanzamos. Record. Es un ejercicio sin cambio de fase, es decir, solamente va a haber cambio de temperatura, tanto del fluido frío como del fluido caliente, ¿ya? Y este de acá, miren. Ya. Veamos qué dice el enunciado. Todo esto nos va a servir, pero más rato. Veamos qué dice el enunciado. Dice, se calienta agua. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua que vamos a calentar está fría. Por eso no dice que se va a calentar. Entonces se calienta agua y esa agua inicialmente está fría. Como inicialmente está fría, nos va a dar datos, cuyo flujo másico es de 3,783 kilogramos sobre segundo. ¿Dónde están esos datos? Aquí, acá dice recolección de datos. ¿Ya? Esto lo vamos a poner más abajo todavía. Entonces, miren, y aquí lo clasifiqué, datos del fluido frío, datos del fluido caliente. Se va a calentar esa agua, ese agua está fría. Por lo tanto, su flujo másico de esa agua fría es 3, tanto. Y aquí está, miren, 3,783 kilogramos sobre segundo. Desde una temperatura de 37,78, temperatura 1, 37,78, hasta una temperatura de 54,44. Y como se va a calentar, dice, ustedes vean que hay un cambio de temperatura, ¿no? De temperatura 1 a temperatura 2. Está cambiando la temperatura.
Y aquí que habíamos dicho que cuando haya un cambio de temperatura, nuestro gráfico va a ser así, creciente. Pero además, si cambia de temperatura, nos da un valor de Cp. Aquí le voy a hacer un anote, ¿no? Aquí. Si el fluido cambia de temperatura, si el fluido cambia de temperatura de T1 a T2, entonces nos darán un valor de Cp. ¿Listo? Ahora, eso si el fluido frío le voy a poner acá. Ahora vamos con el fluido caliente. Si el fluido caliente cambia de temperatura de T1 a T2, entonces también nos darán un valor de Cp. Ahora, para el fluido caliente también. Si en el fluido caliente nos dan el valor de lambda, lo que se escribe así, no sé, entonces significa que habrá cambio de fase. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, eso significa que estamos en el fluido caliente, ¿no? T1 va a ser igual a T2. Miren estos tres conceptos mucho, muy importantes. Uno de verde. No sé, de azul. Y de amarillo. ¿Ya? Esos tres. Ahí está. Entonces, esto a veces se ve muy abajo en las computadoras, pero yo creo que ahí lo ven. Repasemos. Si el fluido frío cambia de temperatura 1 a temperatura 2, como en este caso, miren, de temperatura 1 a temperatura 2, entonces nos darán un valor de calor específico. Y miren, justo nos lo están dando acá. Un Cp de 418. Con el fluido caliente, si el fluido caliente cambia de temperatura 1 a temperatura 2, entonces también nos dará un valor de calor específico. Pero ¿qué pasa si el fluido caliente, si en el fluido caliente nos dan el valor de lambda, que es el calor latente obviamente, entonces significa que habrá cambio de fase. Habrá cambio de fase. Por lo tanto, significa que la temperatura 1 a la entrada va a ser igual a la temperatura 2 y su representación en el gráfico va a ser una línea recta. Muy bien. Esto no sé. A ver, voy a ponerlo acá abajo, igual le va a salir en el PDF que les pase. Ahora, ¿qué más dice? En un intercambiador, miren, calor específico, ¿no? Del fluido frío y su densidad del fluido frío. 990 kilogramos sobre metro cúbico. En un intercambiador de coraza y tubo. Por el lado de la coraza se utiliza un paso en el que el agua se usa como líquido de calentamiento. ¿Qué significa esto? Que va a haber un fluido caliente que va a ser el agua.
cuyo flujo másico de ese fluido caliente es 1,892. Aquí miren, fluido caliente en mayúscula 1,892 kilogramos sobre segundo, y entra al intercambiador de calor con una temperatura de 93. El agua que esté a 93 grados, obviamente que va a estar caliente. Temperatura 1,93. Y sale del mismo a una temperatura de 60. Es decir, este fluido caliente se pone en contacto con los 37 grados y va a bajar su temperatura. Se va a hacer más tibio, ¿no? Por eso baja a 60. Ahora, y la velocidad del agua fría en el tubo, a ver, y la velocidad del agua fría en el tubo de pared delgado, cuyo diámetro es tanto, ¿dónde lo puse eso? Aquí, del intercambiador de calor. Su diámetro es de pared delgada, por eso le puse esto, diámetro interno igual al externo, igual a 1,905 centímetros. Haciendo una conversión en metros me da esto. Y la velocidad de ese fluido frío es de 0,366 metros sobre segundo. Debido a limitantes de espacio, el intercambiador de calor obviamente no debe tener una longitud mayor a 2,5 metros. Por lo tanto, calcúlese el número total de tubos, el número de pasos en el tubo, el área de transferencia de calor, el área de flujo másico. Aquí le hago un recordatorio. El área de transferencia de calor es esta, ¿no? Y el área para el flujo másico es AFT total. Y inciso es la longitud de los tubos en metros de acuerdo a la restricción anterior, que significa que no pueden ser mayor a 2,5. Ahora, esta letra acá no es mía, yo practicaba con una compañera y es su letra. Mi letra es esta. Y bueno, básicamente dice lo mismo, ¿no? Número total de tubos, número de pasos, área de transferencia de calor, área de flujo másico y la longitud. Ya están los datos. Y se acuerdan que en el formulario que les pasé, voy a mostrárselo a ver. Denme un segundito. Esto estaba en aquí. Acá. Ya, ahí está. Ahorita se lo. Ya, ahí miren. Pueden verlo el formulario, ¿no? Dice ayudantía examen final. En este examen final había este es un formulario. Para los que entraron tal vez por primera vez a la ayudantía, se lo voy a pasar igual. En este formulario había acá el flujo másico, ¿lo ven? ¿A qué era igual el flujo másico? A la velocidad por el área de flujo total por la densidad. En este ejercicio nosotros tenemos datos muy importantes, por ejemplo, tenemos velocidad y tenemos densidad del fluido frío. Además tenemos el flujo másico del fluido frío. Por lo tanto, vamos a poder despejar el área de flujo total. ¿Ya? Si tenemos el área de flujo total, no tenemos el número de tubos, pero sí tenemos el diámetro. Y n no lo tenemos. En este caso vamos a asumir, eso se hace en el ejercicio este de acá. Y por lo tanto vamos a poder sacar, si asumimos un número de tubo, vamos a poder, perdón, si asumimos un número de n, que son los pasos, vamos a poder sacar el número de tubo, ¿ya? Pero lo que quería hacerles recuerdo era de esto. Tenemos flujo másico del fluido frío, tenemos velocidad, tenemos densidad y vamos a despejar área de flujo total. Volvamos a nuestra pizarra. ¿Ya? Entonces, ya tenemos todos nuestros datos aquí arriba y
Vamos a resolver el ejercicio. Ya, me van a esperar 2 minutos, por favor. El ingeniero está a punto de a empezar la clase. Envío mi pregunta y vuelvo con ustedes por 2 minutos. Listo, ya estoy de vuelta. Muy bien, entonces, miren, el inciso A nos pide el número total de tubos del intercambiador de calor. Para eso, nosotros vamos a ocupar esta fórmula de acá, que está en el formulario y que también lo puse acá. Así que estos datos de acá los vamos a traer por aquí y vamos a trabajar con esto. Miren, por aquí, por acá, ya. Miren, nos está pidiendo el número total de tubos, pero no precisamente vamos a poder calcular directamente como primer paso el número total de tubos. Tal vez tengamos que todavía conseguir datos adicionales, ¿ya? Pero yo con esta fórmula voy a calcular A sub 0, ¿no? Que es el área de transferencia de calor, es igual al número de tubo por pi por el diámetro externo por la longitud. Y el área de flujo total, que es el inciso D, lo voy a calcular de la siguiente manera: número de tubo, eh, número de pasos que hacen los tubos, n, pi cuarto diámetro interno al cuadrado. Que recuerden que el ejercicio nos decía que esto eran de pared delgada, ¿no? ¿Dónde está eso? Acá, tubo de pared delgada. Lo que quiere decir que el diámetro interno es igual al externo. Entonces aquí yo puedo usar este valor que sacamos acá abajo. Como fórmula general yo puedo empezar a sacar el flujo de calor, ¿ya? Miren, para que yo pueda sacar el flujo de calor, esta es la fórmula general. U de diseño, área de transferencia de calor en metros cuadrados y delta de temperatura. Pero yo no tengo datos suficientes para usar esa fórmula. Miren, aquí. Para empezar, U de diseño, ¿tengo? No lo tengo. Ah, sí tengo, está acá, miren. ¿Dónde nos dio ese dato? Acá, ¿no? Ya, tengo. Área de transferencia de calor no tengo. Delta de temperatura tampoco lo tengo por el momento. ¿Por qué? Porque delta de temperatura
es igual a esto. Está aquí. Miren, el delta de temperatura se lo calcula de la siguiente manera. Ft por la media logarítmica de temperatura, que mediante un proceso un poco larguito sí lo calculamos, pero por el momento no tenemos eso, o sea, no tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, esta fórmula por el momento me es imposible utilizarla para calcular el flujo de calor, pero a cambio yo tengo, creo, los datos suficientes para poder calcular el, el flujo de calor en función del fluido frío. Veamos, ¿tengo flujo másico? Sí, del fluido frío. ¿Tengo calor específico? Sí. ¿Tengo temperatura 2 y temperatura 1? Tengo, bien, están las dos, entonces reemplazo valores y el flujo de calor o el flujo másico, no, flujo de calor, me sale kilojoules sobre segundo, haciendo simplificación. Y que kilojoules sobre segundo es lo mismo que kilowatts. Ahora les decía no del formulario, el flujo másico es igual a la velocidad por el área de flujo total por la densidad. Tengo este dato, flujo másico, tengo la velocidad, el área de flujo total no lo tengo y la densidad sí la tengo, por lo tanto despejo área de flujo total y despejando no sale. Y reemplazando dato, flujo másico ya está, velocidad también ya está aquí y la densidad también no la has dado, está acá. Y el área de flujo total nos sale 0,01044 metros cuadrados. Eso significa que ya tenemos la respuesta al inciso D. El inciso D nos pedía área de flujo másico del agua fría en metros cuadrados, AFT o AF total. Ya está. Muy bien. Entonces, como esta lámina ya la usamos, vamos a bajarlo por acá. Recuerden que ya tenemos el inciso D respondido. Por acá. Y vamos a calcular, miren acá. Dice área de flujo total. Esta área de flujo total, según el formulario que les mostré hace rato, y este de acá que es el mismo, tenemos ya el área de flujo total, y aquí vamos a asumir n igual a 2. Recuerden que le dije que también íbamos a asumir, ¿no? ¿Por qué vamos a asumir? Porque no es imposible calcular n. ¿Ya? Esta n es el número de pasos, y acá nos piden el inciso de, miren, el número de pasos que realizan los tubos. Por ejemplo, ¿cómo se simboliza esto? Coraza y tubo. Dicen un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. 2 pasos por la coraza, 4 pasos por los tubos. 4 pasos por la coraza, 16 pasos por los tubos. Tienen tablas donde están todo esto. Que si el ingeniero no les mostró todas las tablas en su clase, no se preocupen. Puede ser que en ayudantía hayan visto varias tablas, pero si el ingeniero no mostró muchas tablas, en el examen tal vez no usen tablas, ¿ya? Pero esta es la designación de la coraza y los tubos. El primer número hace referencia a la coraza y el segundo a los pasos de los tubos. En este caso, ¿cómo se leería esto? Un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Este 2 de acá es n, ¿ya? Es n. Por lo tanto, miren acá, estamos asumiendo un valor de n que generalmente siempre como primer número que vayan a asumir, siempre asumimos n igual a 2. Si no satisface, n igual a 4 o n igual a 6, así van subiendo, ¿ya? Miren, tenemos área de flujo total, sí, lo sacamos hace rato. Número de tubos no tenemos, estamos asumiendo n2, pi cuarto, y necesitamos el diámetro, que el diámetro interno era igual al externo, ¿no? Esto no sé, a ver, lo voy a poner acá arriba.
Esto, ya, ahí sí, ahí está mejor. Listo. Miren, estamos acá. Área de flujo total, ya lo calculamos, acá está. Área de flujo total. Y estamos asumiendo n, por lo tanto despejamos número de tubos. Área de flujo total, n, y el diámetro. El diámetro, aquí miren, como era de pared delgada, el diámetro interno era igual al externo, por lo tanto teníamos este diámetro. Reemplazando todos esos valores, el número de tubos nos da aproximadamente 74. ¿Ya? Ahora, ese número de tubos ya responde el inciso A. Si se dan cuenta, me pedía el número total de tubos del intercambiador de calor, asumiendo n igualado. Igual no se preocupen en el examen que tal vez no vayan a asumir n igualado. Puede que el ingeniero ya les diga n igualado. ¿Qué es n igualado? El número de pasos que hacen los tubos en la coraza. Número de pasos de los tubos. Sigamos a ver. Ahora, ya. ¿Se acuerdan que aquí había una fórmula? ¿Dónde está esa fórmula? Aquí, está acá. Calculamos el calor, que el calor sería el mismo de acá. Sería este mismo de acá. Son iguales. Y habíamos dicho, tenemos Q, tenemos U de diseño, que es dato, este no tenemos, y delta T no tenemos, entonces calculemos delta T. Delta T va a ser igual a el factor de temperatura, creo que se le llama, por la media logarítmica de temperatura. Este valor de F T, sí va a tener un valor cuando haya cambio de temperatura. Siempre va a tener un valor, pero cuando haya cambio de temperatura, este va a tomar un valor entre 0,75 a 0,99, algo por ahí, o el valor que le sale. Pero FT va a ser igual a 1 cuando haya cambio de fase. Cuando haya cambio de fase. Si ustedes ven que en su sistema hay cambio de fase, tanto el fluido frío como el fluido caliente, no importa cuál de los dos, si ven que hay cambio de fase, FT vale 1 directamente, ¿ya? En este caso, eh, nuestro ejercicio no tiene cambio de fase, solamente tiene cambio de temperatura. Miren, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 1, temperatura 2. Cuando eso sucede, este valor de FT va a tener un valor. ¿Cómo lo calculamos? Con esta fórmula. FT va a estar en función de S y de R. Son factores. Tiene esta fórmula y tiene esta fórmula. Reemplazamos datos porque tenemos los 4 datos de temperatura. Reemplazamos y sacamos estos valores, S y R. Con el valor de S, que sería 0,2999, casi 0,3, me voy a las tablas. A la tabla, donde yo tenga un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Este 2 es N que nosotros asumimos, ¿no es cierto? Ese lo asumimos. Este 1 era de dato, decía un paso por la coraza, ¿ya? Entonces, estamos en esta tabla tienen que ir un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. Yo entro con el valor de S, intercepto y llego hasta el valor donde la curva dice 2. Una vez que lo intercepto, me proyecto hacia el eje
y saco el valor de ft, ¿ya? Saco ese valor. Denme un segundito, voy a buscarle esa tabla que el ingeniero se la mostró. Se lo mostró a ustedes para que puedan guiarse, ¿ya? Ahorita se lo muestro. Aquí está. Ya. Recuerden, ya calculamos el valor de S y ya calculamos el valor de R. Y justamente, miren, esta tabla nos sirve. Es más, esta es la tabla que se debe ocupar. Un paso por la coraza y 2 o más pasos por los tubos. Entonces esta tabla sirve. Entramos con el valor de S. No sé cuánto era, 0,3 creo. Y subimos hasta encontrar el valor de R, que era 2. Y aquí está el 2, miren. Entonces subimos con 3 hasta acá, porque ahí está la línea del 2. Y luego nos proyectamos y aquí leemos el valor de FT, que yo leo, no sé, 0,82, 4, 2, 4, 1, 4, 6, 8, no sé, 0,87, 0,88, 0,88. No sé cuánto le puse yo acá, veamos. 0,88, no sé. Ahorita le doy más zoom para que lo vean. A ver, 0,88. De esa tabla sale ya para que sepa. Y luego, esta parte ya la calculamos. Ahora ya tenemos el valor de FT, este de acá. Ahora necesitamos el valor de la media logarítmica de temperatura para poder completar las variables que me ayudan a calcular delta T. Y la media logarítmica de temperatura es una sola fórmula en este tema de coraza y tubo. Por lo tanto, ponemos la fórmula para que la vean. Y reemplazamos datos, temperatura 1 del fluido caliente menos temperatura 2 del fluido frío y así con la demás. Y nos sale 29,78, aquí es grados centígrados, unidades. Eso significa que ya nosotros tenemos este valor y este valor. ¿Y dónde lo calculamos? Acá, miren. Entonces, como ya tenemos todos los valores de la media logarítmica, perdón, del T, reemplazo y me sale 26,20 grados centígrados. Entonces, ¿se acuerdan hace rato que decíamos lo siguiente? Tenemos calculado el valor de Q, tenemos U de diseño que es de datos, acabamos de calcular delta T y esto es lo único que no tenemos. Entonces despejamos esta área de transferencia de calor y nos va a dar este resultado. Y ya tenemos otro inciso respondido. ¿Dónde está eso? El área para la transferencia de calor era el inciso C. Ya está. Además que el número de pasos, como asumimos n igual a 2, también ya está respondido. ¿Cierto? Y nos vamos a la última partecita ya. Como ya calculamos el área de transferencia de calor, utilizando esta fórmula que la vimos al principio, podemos calcular el número de L. ¿Tenemos número de tubos? Sí, era aproximadamente 74. Pi es pi, diámetro externo es igual al diámetro interno, entonces lo puedo utilizar, es dato. Esto lo acabamos de calcular acá arriba, y lo único que no tenemos es L. Y despejando L vamos a tener 1,5999, que tiene que cumplirnos con la restricción. ¿Cuánto era la restricción? Que no debía pasar de, aquí, no debe tener una longitud mayor a 2,5 metros. Entonces, como nuestro valor de L no pasó los 2,5 metros, significa que nuestra N asumida es correcta. ¿Ya? Veamos por qué.
Para calcular L usé A sub 0. Para calcular A sub 0 utilicé la media logarítmica de temperatura. Para la media logarítmica de temperatura utilicé Ft y ml. Eso no tiene nada que ver. ¿Dónde asumimos n igual a 2? Ahí acá está. ¿Ve? Para sacar el AF total asumimos n igual a 2. Con eso sacamos el número de tubo, ¿no? ¿Y el número de tubo dónde nos sirvió? Acá. Justamente acá. Cuando asumimos n igual a 2, calculamos el número de tubo. Eso es lo primero. N igual a 2, ¿dónde está eso? Aquí, este 2, y sacamos el número de tubo. Entonces, ese dato del número de tubo, vinimos y lo utilizamos acá, ¿no es cierto? Y con eso podemos sacar la longitud. Y si la longitud me cumplió que es menos que 2,5, significa que N2 asumido está bien. Ahora, vamos a volver a calcular el número de tubos real, porque este dato de longitud ya es el que vale, y vamos a utilizar ese dato de L acá. Recuerden que hicimos un cálculo del número de tubos, pero este número de tubos era incierto. ¿Por qué? Porque estábamos asumiendo 2. ¿Ya? Ahora que ya sabemos que realmente la longitud sí satisface al ejercicio, volvemos a calcular el número de tubos para comprobar si realmente n igual a 2 está bien asumido. A sub 0, pi, diámetro externo, L. Y miren, nos da 74,00, aproximadamente 74. Y en nuestro primer tanteo, también casi nos daba 74, ¿lo ven? Casi lo mismo. Eso quiere decir que el ejercicio está completamente resuelto y está bien, que asumir n igual a 2 como primera opción sí estaba bien. ¿Ya? Y ahí termina el ejercicio. Analícenlo, le voy a pasar el PDF y vean también el video por si quieren repasar. Y esta teoría también le va a servir bastante. Y solamente sería eso, no creo que haya más variantes en este ejercicio. Ya les enseñé cuando hay cambio de temperatura de ambos fluidos, se hace así. Y también les enseñé cuando uno de los fluidos se mantiene constante. Generalmente el que siempre se mantiene constante es el fluido caliente. El fluido frío siempre varía. No he visto ejercicio donde el fluido frío se mantenga. Porque para que se mantenga, ¿qué tiene que pasar? Tiene que estar en estado hielo y tiene que pasar al estado líquido. Y un estado sólido, hielo, no entra en un intercambiador de calor. En el intercambiador de calor lo que entra es líquido y vapor. Pero hielo no. Aparte que el hielo no circula, es estático. Por eso siempre el que se va a mantener constante en la mayoría de los casos es el fluido caliente. ¿Ya? Muy bien. Quedamos aquí con la ayudantía, por favor. Yo les paso el PDF con todo esto de acá y a los que están entrando por primera vez les paso el formulario de la ayudantía pasada, así para que se puedan guiar. ¿Ya? Quedamos aquí. Si van a practicar y tienen alguna pregunta, me escriben nomás y yo les respondo. ¿Ya? Que les vaya bien en su examen y les